Como todos sabemos, la iglesia y la parroquia es mucho más que un templo. La iglesia y la parroquia, nuestra parroquia de Churriana, somos todos los que intentamos seguir a Jesús aquí en Churriana. Eso podríamos decir que es la parroquia. Por eso la parroquia de Churriana no solamente está hecha de piedra física están hechos los templos, las parroquias están hechas de piedra viva. Todos construimos la parroquia. A lo largo de toda la historia de nuestra parroquia, valga la redundancia. Una de las piedras vivas de nuestra parroquia es don Alfonso Rosales, que él estuvo muchos años aquí, sirviéndonos como párroco. Y hoy pues queremos hacerle una entrevista para que siga llegando a nuestros corazones como llegó en el tiempo que estuvo aquí. Por eso pues queremos presentarle aquí a don Alfonso Rosales. Don Alfonso, buenos días. Buenos días. Aquí estamos a hacer una pequeña entrevista para nuestra página web casera y familiar, como en la parroquia, ¿no? Bien, gracias. Entonces, pues en primer lugar, pues sería como preguntarle un poco ¿cuándo se ordenó usted? ¿En qué año se ordenó usted? Yo lo ordené en el año 53. En el año 1953. ¿Y quién lo ordenó usted, don Alfonso? Don Ángel Herrera. Ah, el cardenal Ángel Herrera. La catedral. En la catedral. Porque de su curso, ¿qué sacerdotes son? ¿Cuáles eran sus compañeros? Mis compañeros, pues, San Florencio, San Bartolomé Lobo, porque estábamos estudiando homilías en el obispado. Y entonces íbamos durante la semana, yo a mí me tocó ir a la parroquia de Santiago para ayudarle al párroco de Santiago todos los días. Pero los sábados y los domingos, pues íbamos a algún pueblo, ¿no? Y me tocó Olivia y Totalán, y iba yo los sábados y los domingos, iba a Olivia y Totalán. A Olivia y Totalán. ¿Y después de Olivia y Totalán? Después de Olivia y Totalán, pues pasé a el Morche. El Morche. Y Caleta de Vélez. Y Caleta de Vélez. El Morche antes no era lo que es ahora. El Morche era un pueblecillo pequeñito de pescadores. Y claro, y ahora cuando fui hace poco, fui allí y digo, este es el Morche, yo no lo conocía. No lo reconocía, ¿verdad? Y Caleta de Vélez tampoco, claro. Era un pueblo pequeñito. De pescadores. Pescadores principalmente, sí. ¿Y después del Morche y Caleta ya pasó usted a...? Después del Morche y Caleta, pues pasé a Casa Arbonera. Casa Arbonera. Y allí que pensé que ya me dio más tiempo, tendría algún más destino, más tiempo. Más tiempo allí en el pueblo. Pero tuve solamente un verano. Porque ya al final de ese verano me llamó don Ángel Herrera, que por cierto estaba acostado en la cama porque estaba enfermo. ¿No? Y entonces con Pérez, López Albanés, nos llamó a los dos, y entonces me ha venido el obispo de Cumaná, de Venezuela. Entonces él decía que vayan dos sacerdotes para la formación de unos seminaristas al principio empezar como seminarista, como un seminario. Al seminario de Cumaná en Venezuela. Sí. Ahí estaban los padres Paules, que lo llevaban entonces. Ajá. Y entonces cuando llegamos nosotros, llegamos con el obispo en el barco Colombí, que fuimos hasta Venezuela, y allí pues nos recibieron el obispado. Estuvimos unos días con el obispo conviviendo, y después ya pasamos al seminario, que ya lo dejaron los padres pobres y nos dejaron a nosotros los de escuela secular. ¿Y allí estuvo usted en el seminario de Cumaná? Estuvo con el sacerdote López Albanés, que después también fue García Batún. Y Carlos García Batún. Claro. También fue danés. Y también Pepe,
Polo se llamaba, Sí. el apellido que se salió, ¿no? Se secularizó. Pues, Sí. sí, que se secularizó. Y pues bueno, varios sacerdotes, y Francisco Javier, que murió también allí en Venezuela. En Venezuela. Sí. Mm. Sí. Después de Venezuela estuvo usted en... Después de Venezuela, pues allí estuve 4 años. 4 años en Venezuela. Eran 3 años lo que nos mandó Sí. don Ángel, pero Sí. a los 3 años le escribí diciendo, han pasado los 3 años. Sí. Entonces dice, quédate un año más todavía. Ajá. Entonces me quedé un año más todavía. Sí. Y al año, pues ya pasó ya ese año, pues ya me vine para acá. Sí. Estaba ya otra vez a ver en Madrid. Ajá. Entonces, pues Ese hacía fue que el Ángel, hacía él sí. allí, esas cosas que hacía Eso allí. es. Y entonces estuve hablando con él y me dice, bueno, ve y habla con don Emilio Belarén, que está de obispo corruptor. Sí. Y ya él se dirá lo que tiene que hacer. O sea, por lo menos un mes descansa. Claro. Bueno, pues llegué a Málaga, estuve aquí, vi a don Emilio Belarén, pero a los 3 o 4 días de estar en Málaga, Sí. me llamó y dice, mira, se ha muerto el párroco de Almargen. Al margen. Al margen. Así que vea bien lo que pasa allí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. pues fui al margen y entonces estuve en el margen viendo lo que había, las cosas, el archivo y todo como estaba. Sí, aquello. sí, sí. Y estuve allí, que bueno, pues ya me quedaré en el margen, dije, ¿no? Al margen, claro. Pero estuve allí en el margen muy poco tiempo, ¿no? Hasta que pasaron las fiestas de los patronos de Almargen, Del margen. en Colme y San Damián. Y San Damián, Los sí, patronos sí, y sí, demás. con mi Damián, sí, Lo sí. saqué en procesión y todas Claro. esas cosas, ¿no? Bueno, y entonces me llamó del obispo y Sí. dice, mira, ahí Roberto Velasco, Sí. va a ir de párroco ahí, y a ti te voy a mandar a Cortes de la Frontera. Corte de la frontera. Cortes de la Frontera. Y entonces me mandó a Cortes de la Frontera. Allí estuve 12 años, 12 años en Cortes. en Cortes de la Frontera. Y ya vino para Málaga. Y de Cortes de la Frontera a Churriana. Churriana, que ahora hablaremos de Churriana. Y después de Churriana, Pues Churriana, pues he estado 27 años de párroco en la Divina Pastora de la Plaza de Capuchino. 27 años, don Alfonso, allí. Claro. Y después de la Divina Pastora, Pues Divina Pastora ya, de nuevo a Churriana. otra de Churriana aquí, Claro, ya aquí, claro. en la residencia. Y don Alfonso, entonces usted, ¿cuándo llegó a Churriana? ¿Cuánto tiempo estuvo en Churriana? En Churriana estuve 10 años. 10 años en Churriana. 10 años, sí. O sea, del 71 al 81. Del 71 a 1981. Claro, ya estaba el templo actual, ya estaba hecho. Estaba hecho, Eso. lo había hecho el de Alfonso López Lozano, Y de Alfonso había López terminado Lozano. de hacer el templo. Exactamente. Y de Alfonso López Lozano. Exactamente. ¿Y usted cómo recuerda la Churriana de aquella época? Estaba como comenzando a recuperarse, porque Churriana era un pueblo muy abandonado. Sí. Abandonado. No tenían ni agua corriente en las casas, estaban ni servicios, eran pozos ciegos, corría por unos cauces la agua sucia, Sí. y estaban, o sea, Churriana me dio una impresión de un abandono muy grande, ¿no? Sí. Me encontré usted un poco abandonada Abandonada. en aquella época. Sí, Sí. aquella, muy abandonado. Y bueno, yo estuve allí hasta que en ese tiempo empezaron ya a hacer algo, Sí. hacer algunas cosillas, meter ya el agua y Sí. esas cosillas. Había entonces un colegio que estaba en La Noria, Sí. un colegio